Bienvenidos al curso de Matemática Básica 1. El tema del día de hoy es conjuntos. Continuamos con la clase anterior. Veamos lo que vimos en la clase anterior. Dados dos conjuntos no vacíos A y B, si A está incluido en B, entonces es posible de que A sea igual a B. Es posible. Recuerden. Si A está incluido en B, pero A es diferente de B, entonces se dice que A es un subconjunto propio de B. En algunos casos vamos a ver esta representación que estoy señalando para indicar simplemente de que A es un subconjunto de B. Y esta otra representación que va a denotar que es un subconjunto propio de B. Para conjuntos A y B, cualesquiera, se tienen las siguientes propiedades. El vacío está incluido en el conjunto A y, como sabemos, también va a estar incluido dentro del conjunto universal. A está incluido en A. Si A está incluido en B y B está incluido en C, entonces A está incluido en C. Teníamos esta propiedad que era muy importante. A es igual a B si, solo si A está incluido en B y B está incluido en A. Podemos hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Podemos partir de cualquier lado y llegar al otro. Donde partimos es nuestra hipótesis. Recuerden, si es que desean demostrar algo. Ese punto 4 es muy útil. Operaciones con conjuntos. Unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos, A y B, consta de todos los elementos que pertenecen a A o a B. La unión de A y B se denota de la siguiente forma. En el lenguaje lógico podemos escribir lo siguiente. A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Si extraemos un elemento de A unión B, este puede estar solo en A o solo en B o ser un elemento en común. Lo que nos quiere decir, tenemos acá un elemento, por ejemplo, un elemento A, que va a estar dentro de este conjunto A, pero no necesariamente puede estar en el conjunto B exclusiva, de forma exclusiva. Podemos poner acá también el mismo conjunto, pasa lo mismo. Por ejemplo, un conjunto B minúscula solo está en un elemento, disculpen, B minúscula solo está en el conjunto B. O puede estar en ambos. Un elemento C está en ambos conjuntos. Vemos acá que la unión del conjunto A en esta primera figura, figura 1, la unión va a ser ambos, porque A está contenido en B, ¿verdad? Dos conjuntos que son disjuntos, la unión es todo. Igual, en la intersección, la unión va a seguir siendo todo. Vemos acá dos ejemplos, donde tenemos acá dos conjuntos A y B, la unión es todo. Pero ¿qué pasa si tenemos tres conjuntos? La unión, ¿qué haríamos? Podemos agarrar por partes a unión B o podemos hacer A unión y calculamos primero la unión B y C y dejamos a A al final. Propiedades de la unión de conjuntos. A unión A es igual a A. Tenemos el conjunto A, la unión con el mismo sigue siendo ese mismo conjunto. A, el conjunto A, unión con el vacío, va a ser el mismo conjunto A. A unión con el conjunto universal
va a ser el conjunto universal, porque va a ser todo. En 4, A unión B. A unión B es lo mismo que B unión A. No hay ningún cambio, ¿verdad? Y justamente este punto 5 es lo que hemos visto anteriormente, donde teníamos 3 conjuntos, A, B y C. Podríamos hacer lo siguiente. Primero, hacer la unión de estos dos conjuntos y dejar hacia el final. O hacer esto, dejar A al final. También es válido hacer esto. A está incluido en la unión de A y B. Tenemos la unión de A y B. Es lógico. A va a estar incluido dentro de este nuevo conjunto. B está incluido también. Es lógico, se puede ver. Y el último punto que nos dice A está incluido en C, B está incluido en C. Por lo tanto, la unión de estos va a estar incluido en C. Veamos la demostración del punto 5. Era esto. Partimos de nuestra hipótesis, que sería en esta dirección, ¿verdad? Recuerden, estamos yendo en esa dirección. X pertenece a A unión B y pertenece a C. X pertenece a A unión B o X va a pertenecer a C. Recuerden que esto se puede representar como una O, la unión, y la intersección como una I. Ya. Vamos donde nos quedamos. X pertenece a la unión de A y B. O X pertenece a C. Entonces, X pertenece a A o X pertenece a B. Estamos reemplazando la unión por la O, nada más. Bajamos lo que teníamos de C, que X pertenece a C. Entonces, lo que hacemos es asociar, nada más. X pertenece a A o X pertenece a B o X pertenece a C. Lo hemos puesto con paréntesis. Hacemos lo siguiente, cambiamos de nuevo la representación de O por la unión. X pertenece a A o X pertenece a la unión de B y C. Tenemos lo siguiente, X va a pertenecer, la representación de O es la unión. Unión, X pertenece a B, unión C. Por lo cual decimos que X del punto 6 y de 1, fijémonos en 6 y en 1, de aquí y de 1, que si X pertenece a la unión de A y B, unión C, entonces este X pertenece a A unión B, unión C. Por lo cual podemos decir que este conjunto está incluido en este otro. Ya hemos calculado una parte. Les dije que teníamos una propiedad que era importante, la inclusión de un conjunto en otro. Si demostramos que el segundo conjunto también está incluido en el primero, verificamos la igualdad, y eso es lo que tenemos que hacer. Veamos. Ahora estamos calculando en el otro sentido, de derecha a izquierda. Veamos el punto 2. De derecha a izquierda. Hacemos el mismo proceso. Partimos de nuestra hipótesis.
X pertenece a o X pertenece a la unión de estos dos conjuntos, B y C. X pertenece a o X pertenece a B o X pertenece a C. Estamos cambiando la representación de la unión con la O. X pertenece a A o X pertenece a B. Estamos asociando la parte izquierda. O X pertenece a C. Cambiamos la representación nuevamente. X pertenece a la unión de estos dos conjuntos, tanto A y B. O X pertenece a C. Generalizamos todo. X va a pertenecer a A unión B unión C. Ahora veamos del punto 6 nuevamente y el punto 1. Vemos que si X pertenece a A unión B unión C de 1, entonces X va a pertenecer a A unión B unión C. Con lo cual podemos decir que este primer conjunto está incluido en este segundo. Al demostrar esto del punto de ambos puntos 8 de cada inciso 1 y 2, al demostrar esta inclusión, podemos afirmar la igualdad. Operaciones con conjuntos, intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto que está formado por todos los elementos que ambos tienen en común. Se denota la intersección de la siguiente forma, y en el lenguaje lógico la representamos como X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Recuerden que la I era la intersección y la O era la unión. Operación de intersección de conjuntos. Veamos. Tenemos un conjunto A que está contenido en B. La intersección es lo que tienen en común, o sea, el conjunto A, nada más. Tenemos dos conjuntos disjuntos. ¿Tienen algo en común? Gráficamente estamos viendo que no hay nada en común en ambos. En el tercer gráfico vemos que solo hay una parte que tienen en común. Entonces, esta es la intersección. Ejemplos, veamos lo siguiente. A y sus elementos que vemos que tiene 4, B también tiene 4 elementos, pero solo tienen 2 elementos en común, el 2 y el 3, ¿verdad? 2 y 3. Entonces la representación gráfica es la siguiente: elementos en común y los elementos que no están en común, que no serían la intersección. Tenemos un caso de 3 conjuntos. ¿Qué hacemos? Podemos agarrar A intersección B o hacer A intersección B intersección C. ¿Verdad? Ya. Entonces, lo que tenemos en común, vemos los elementos y solo C en ambos conjuntos se repite. Propiedades de la intersección de conjuntos. A intersección A es A. A en el mismo conjunto se intersecta con el mismo, es A. Pero el A, si se intersecta con el conjunto vacío o con el vacío, va a ser vacío. A intersección B, tenemos, por ejemplo, otro conjunto B. La intersección va a ser igual a la misma intersección de ese mismo conjunto si es B y A. A intersección U, tenemos un conjunto A que está contenido en el conjunto universal.
la intersección va a ser lo que es en común, solamente el conjunto A. Y así, como vemos, el punto 5 lo vimos en el problema anterior, ¿verdad? Que podíamos también hacer la intersección de B y C. A intersección B va a estar incluido en A, lo que nos quiere decir es que tenemos dos conjuntos, A y B, la intersección va a estar incluida en A, es lógico. Del punto 7, igual, hacemos lo mismo. El punto 8, A está incluido en B, entonces A está incluido en C. Disculpen, A está incluido en B, entonces la intersección de A y C va a estar incluida en B. ¿Qué quiere decir eso? Veamos lo siguiente. Pongamos un ejemplo cualquiera. A y B. A está incluido en B. Si decimos de la intersección con un conjunto C, vamos a tener esta parte, ¿verdad? Que estoy pintando. Esa parte que estoy pintando va a estar incluida en la intersección. Voy a cambiar de color para que puedan ver de B y C, ¿verdad? De B y C, de todo esto, va a estar incluida. El punto 9. A está incluida en C y B está incluida en D, entonces A intersección B está incluida en C intersección D. También podemos representarlo gráficamente, la 10 también, A intersección B, entonces A intersección B, A incluido en B, entonces A intersección B es igual a igual. Ya eso, tener en cuenta, porque nos va a servir mucho para los problemas. Demostremos el punto 9. Partimos de la izquierda. Nuestras hipótesis serían A incluido en C y B incluido en D. Y lo que queremos demostrar es la parte derecha. Vemos A incluido en C, nuestra hipótesis. Entonces, si A está incluido en C, entonces va a haber un elemento que pertenece a este conjunto A. Pero como A está incluido, este elemento va a pertenecer a C. La segunda hipótesis, B está incluido en D. Va a haber un elemento X que pertenece a B, entonces este X también va a pertenecer a D por la inclusión. Eso sale de la hipótesis. X pertenece a A y X pertenece a B. De lo que tenemos acá, de 2 y 4. Entonces, X pertenece a A unión B. X pertenece a C. Acá, X pertenece a C. Y X pertenece a D. Entonces, podemos representarlo como X pertenece a la intersección de C y D. Recuerden esto. O, unión y intersección. Entonces, X, por lo tanto decimos que X pertenece a intersección B, X va a pertenecer a C intersección D. Con lo cual, hemos demostrado que la intersección de estos conjuntos va a estar incluida en este segundo conjunto. Operaciones con conjuntos. Diferencia de conjuntos. La diferencia entre dos conjuntos A y B va a estar representada de la siguiente forma. En el lenguaje matemático, veamos qué nos dice. Que va a ser U
X que pertenece a A y la negación de un X que pertenece a B sería que este elemento no pertenece a B. Esa sería la diferencia. Veamos cómo se relaciona con el complemento también. El complemento de un conjunto A se denota como un A' o un A a la C. Veamos. A', o sea, todo menos A, o sea, el conjunto universal menos A, puede ser representada como un C sub A. Esa es otra representación. Un elemento que pertenece al conjunto universal sería la negación de X pertenece en A. Veamos gráficamente la diferencia de conjuntos. A menos B sería todo lo que pertenece a A pero que no pertenece a B. Pero A está contenida en B. Eso quiere decir que esa diferencia sería el vacío. A menos B. Todo lo que pertenece a A menos B son conjuntos disjuntos, o sea, sería todo el conjunto A. La diferencia de A y B sería complemento, ¿verdad? De A de B, que sería esta parte, ¿verdad? Que está sombreada. Igual, tenemos el conjunto universal menos A. Sería toda la parte sombreada menos el conjunto A. Todo lo que es del universal menos el A. Que también es equivalente a A'. O sea, el complemento de A. Veamos que se relaciona la diferencia con el complemento de una relación. Propiedades de la diferencia de conjuntos. Tenemos aquí 9 propiedades muy importantes. También las propiedades del complemento de un conjunto. Esta primera, que es muy importante. El complemento de su complemento es igual al mismo conjunto, ¿verdad? También las leyes de Morgan, que vemos que la unión cambia a intersección y ambos conjuntos se ven afectados por el complemento. Igual, la intersección cambia a unión. Demostremos el punto 5 de la diferencia. ¿Qué nos dice? Nos dice A menos B está incluido en A intersección B complemento. ¿Ok? Esta sería nuestra hipótesis, ¿verdad? Estamos partiendo de aquí. Esta parte de acá sería nuestra hipótesis, que estoy resaltando con rojo. Entonces, pongamos un elemento que pertenece en X menos A, que es nuestra hipótesis. Este X pertenece a A y, por la definición, X no pertenece a B. Veamos gráficamente qué cosa estoy hablando. A y B. A menos B solo sería esta parte que estoy sombreando, menos lo de B, ¿verdad? Ya. Entonces podemos hacer lo siguiente: X pertenece a A y X pertenece al complemento de B. Como no pertenece a B, pero sí va a pertenecer al complemento, entonces X pertenece a la intersección entre A y B complemento. X pertenece entonces a la diferencia de estos.
Por lo tanto, X pertenece a A intersección B complemento. Y hemos obtenido lo siguiente, ¿verdad? Hacemos lo mismo para el otro caso, porque estamos buscando la igualdad. Tenemos nuestro segundo caso. Con la igualdad tenemos que demostrar, acuérdense que A estaba incluido en B, B estaba incluido en A, y de acá decíamos que A es igual a B. Recuerden eso, estamos aplicando nada más eso. Ahora, hacemos lo siguiente. A intersección B' va a estar incluido en A menos B. X pertenece a intersección B', es nuestra hipótesis. Queremos llegar a esto, ¿verdad? X pertenece a, cambiamos la intersección con la Y. X pertenece a B, complemento. X pertenece a y X no pertenece a B. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos un conjunto B, un conjunto universal. El complemento de B es esto, ¿verdad? X va a pertenecer a todo lo que estoy sombreando. Entonces, X no pertenece a B, o sea, todo lo que está dentro de esta circunferencia. Pero esto es la definición, ¿verdad? De X pertenece a A menos B. Ahora podemos ver lo siguiente, de 1 y 4. De 1 y 4 vemos lo siguiente, X pertenece a la intersección, entonces X pertenece a la diferencia de conjuntos. Con lo cual sabemos que la intersección de A, B complemento, va a estar incluida en la diferencia. Del inciso 1 y 2 hemos calculado que de ambos lados se cumplía la inclusión. Entonces ambos conjuntos son iguales. Operaciones con conjuntos. Diferencia simétrica. Continuamos con las operaciones. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por sus elementos de la unión A menos B y B menos A. Como vemos, tenemos el conjunto A menos el B. Es toda esta parte sombreada. B menos A es toda esta otra parte sombreada. Esto nos quiere decir la diferencia simétrica, que está representada por A triángulo B. Algunas propiedades de la diferencia simétrica. Estas propiedades nos van a servir para la parte práctica, que vamos a ver más adelante. Hagamos unas pequeñas demostraciones. A diferencia simétrica de A es igual al vacío. La diferencia simétrica va a ser igual a ¿qué? A unión A menos A intersección A. La unión del mismo conjunto con el mismo, o sea, tenemos un conjunto, la unión con ese mismo conjunto nos va a dar el mismo. La intersección con el mismo conjunto. Ahora, tenemos esta diferencia que nos va a dar el conjunto vacío. La diferencia simétrica de A con el vacío nos da A. Veamos, por la definición que teníamos anterior, recuerden la definición, esta parte, recuerden esto. Por la definición que teníamos sería A unión con el vacío menos A intersección con el vacío. A unión el vacío nos va a dar A, ¿verdad? Gráficamente veamos A y el vacío es A. A intersección el vacío. La diferencia nos va a dar
A. Igual hacemos con el punto 3. A diferencia simétrica B es igual a B diferencia simétrica A. Por la definición, A unión B menos A intersección B. Tenemos lo siguiente, que va a ser igual. Habíamos visto que esta era una propiedad. A unión B, que va a ser igual a B unión A, ¿cierto? Ya. Eso es lo que estamos haciendo y hacemos también en esta segunda parte. Con lo cual, esta es nuestra definición de diferencia simétrica. Entonces, A diferencia simétrica de B es igual a B diferencia simétrica de A. Familia de conjuntos y conjunto potencia. Considera un conjunto A que sea 1, 3, 5 y 7. El objeto 3 es un elemento del conjunto A, pero 3, digamos, pero 3 no se visualiza como un conjunto. Sin embargo, 3 no es un elemento de A, pero es un subconjunto. O sea, lo que nos quiere decir, tengamos un elemento cualquiera, 5 pertenece a A. Entonces este 5 va a estar incluido en A. Tenemos, por ejemplo, acá una familia de conjuntos. Conjunto A1, A2, A3. O sea, el conjunto A1 puede ser igual a 3.5, el conjunto A2 puede ser igual a 6, 8 y 9, y así. Observaciones de la familia de conjuntos. El conjunto A va a estar dado por lo siguiente. Es una familia porque sus elementos no son conjuntos. ¿Ok? No tenemos una representación de la siguiente forma. Por ejemplo, que sea 1.2 y recién venga el 4 y el 8, ¿verdad? Todos sus elementos no son conjuntos. Sin embargo, el conjunto F vemos que sí cumple con esta característica. Sus elementos a la vez son conjuntos, ¿verdad? Tenemos el conjunto 1, el conjunto 2, son conjuntos unitarios. Conjunto potencia, dado un conjunto A, un conjunto cualquiera, la familia de conjuntos de cuyos elementos son todos los posibles subconjuntos de A. A esto se le va a llamar conjunto potencia, que se representa de la siguiente forma. La cardinalidad, o sea, el número del conjunto potencia está representado de esta siguiente forma, que es igual a 2 a la n, donde n es el número de elementos del conjunto. Recuerden que en todo conjunto potencia va a estar el conjunto vacío y el conjunto en sí, ¿verdad? Hagamos un pequeño repaso. Recuerden, sea un conjunto, entonces podemos decir lo siguiente. El número de subconjuntos de A va a ser el número del conjunto potencia, que va a ser 2 elevado al número. Por ejemplo, tenemos un conjunto A que tenga 1, 2 y 3 elementos. Va a ser igual a 2 elevado a la 3. Va a tener 8 elementos. ¿Cuáles van a ser? El vacío, el conjunto A, el 1, el 2, el 3. Estos son conjuntos unitarios, ¿verdad? Ahora vamos con los binarios. Sería 1, 2, 2, 3 y 1, 3. Por último, los ternarios.
1, 2 y 3. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? 8 nada más, porque este 1 y 3 es el A. Tenemos 8 elementos. Subconjuntos propios, menos 1. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a contar el conjunto en sí, o sea, el A. Sería por eso menos 1. En este caso, si le restamos 1 sería 7. Esos serían los subconjuntos propios. Subconjuntos propios y no vacíos. Eliminamos el conjunto vacío. Sería 7 menos 1. Para ese ejemplo tendríamos 6. Los subconjuntos unitarios van a ser igual a n. ¿Cuáles son en este ejemplo? Los unitarios son 1, 2 y 3. ¿Verdad? El número es 3 y coincide con los elementos del conjunto A. Subconjuntos binarios. ¿Cuántos son? 1,2, 2,3 y 1,3. Son 3, ¿verdad? La fórmula que nos dice n por n menos 1 sobre 2. N es el número de elementos del conjunto A. ¿Cuántos son? 3. Reemplacemos. 3 menos 1, 2 entre 2. ¿Cuánto es igual? A 3. Coincide. Igual con los ternarios. Número de elementos 3 menos 1, 2 menos 2. Sería 1 entre 6. ¿Cuánto es? Igual a 1. Y habíamos visto que los ternarios solo teníamos un elemento, que era 1,2,3. Y cumple. Y así podemos calcular para, digamos, de 4 elementos, de 5, de 8, etc. Pero ¿cómo los calculamos? Con lo siguiente, veamos. Si queremos representar otros subconjuntos mayores, tenemos el siguiente combinatorio. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cómo obtuvimos estos? Por ejemplo, los subconjuntos ternarios C, 3 y n, el número de elementos del conjunto. Hacemos lo siguiente, como nos dice que son ternarios, va a ser 1 por 2 por 3. Y esta cantidad de números me va a indicar el número de multiplicación del numerador, es decir, n por n menos 1 por n menos 2, o sea, 3 elementos, el n menos 1 y el n menos 2. Y así, para uno de 4, n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3. Y en el denominador 1 por 2 por 3 por 4. Y así podemos hacer para una infinidad de números. Un pequeño ejemplo. Determine los siguientes subconjuntos de A. Vemos que A tiene 3 elementos que son 1, 2 y 3. Subconjuntos de A sería igual a 2 al número de elementos que es 3 es igual a 8. Subconjuntos propios, menos 1, que sería sin contar el mismo A. 7, ¿verdad? Subconjuntos propios y no vacíos, no contamos el mismo A ni el vacío, menos 2. Tendríamos 6. Subconjuntos unitarios. En el conjunto potencia habíamos visto cuando teníamos 3, los unitarios solo eran 1, 2 y 3. Los binarios, la combinación de ellos, 1, 2, 2, 3 y 1, 3. Ternarios, 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero teníamos una fórmula que salía del combinatorio, ¿verdad?
que era igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta donde nos pidan, que coincidía con el número k, ¿verdad? Que era, si queríamos calcular, binarios, ternarios u otros mayores. O sea, 1 por 2 por 3 hasta donde queremos calcular, que es el k. Propiedades del conjunto potencia. A está incluido en B si solo si el conjunto potencia de A está incluido en el conjunto potencia de B. B está incluido en A si solo si B pertenece al conjunto potencia de B. A es igual a B si solo si el conjunto potencia de A es igual al conjunto potencia de B. Vemos las propiedades, ¿ok?, que son muy importantes para las demostraciones que vamos a realizar. Número de elementos de un conjunto. Esto ya lo hemos visto, lo estamos viendo de repaso nada más. Número de elementos, en este caso es 4, en este caso es 3. También tiene otras formas de representar. Eso era el cardinal, ¿verdad?